Hola, bueno, aquí estamos nuevamente con nuestro tutorial y capacitación de maquetación de plantilla para Joomla utilizando Bootstrap y aprovechando las ventajas pues que viene incorporado con la versión Joomla 3. En este video vamos a aprender a manejar los media queries, em, para poder hacer el diseño de nuestras plantillas con la técnica de responsive design, es decir, páginas y plantillas que se adapten a la resolución de escritorio. Para ello, pues lo que vamos a construir básicamente son cuatro vistas de diseño, comenzando pues por la vista del dispositivo móvil y ir adaptando cada una de las hojas de estilo, de los estilos CSS al tamaño de la plantilla, según pues lo vamos necesitando. Entonces, nada, comencemos. Nuevamente, pues bienvenido. Comencemos entonces ahorita sin materia y vamos a entender de qué se trata esto. Entonces, pues, supongo que ya la gran mayoría, o usted sabe un poquito sobre eh, las hojas de estilo, pues que son básicamente eh, clases o etiquetas que se le aplican a los elementos de la página web para que estos tengan una información en particular. Entonces, como recordar no sobra, hay tres tipos de etiquetas que utilizamos en las hojas de estilo, son archivos.css. La primera son etiquetas que se le aplican los estilos directamente a las etiquetas del sistema, por ejemplo al HTML, al body, a la etiqueta párrafo, a la etiqueta A. Entonces, todos estos etiquetas son las de las etiquetas HTML. Tenemos las hojas de estilo que se diferencian, perdón, los estilos que se diferencian de las etiquetas es porque al inicio de su nombre llevan el punto. La característica de llevar el punto es que esa clase o ese estilo se le puede aplicar a muchos elementos dentro de la página. Pueden ser anidados, es decir, pueden pertenecer a una ruta en particular, lo vamos a ver pues más adelante en la maquetación, y pueden estar repetidos durante toda la página. Y las etiquetas de identificador, en el momento pues no existe ninguna, que se van a diferenciar porque van a comenzar por el signo de número o el signo de Sichar, eh, el signo de numeral, donde sería el nombre del identificador, que sería tipo ID. La característica de esta etiqueta tipo ID es que solamente puede haber una aplicada en una página de internet. Entonces se utiliza para secciones únicas, por ejemplo el logotipo, que no se va a repetir, o la zona de menús, pues algún elemento donde no va a estar sino aplicado una única vez eh, dentro de la página que sale en vista. Entonces vamos a tener el identificador. Bueno, ¿qué son los media queries? Entonces los media queries son unos códigos que se van a identificar y que lo primero que tenemos que tener claro es que en nuestra plantilla de código vamos a tener que tener un viewport instalado. El viewport es el que nos va a detectar la vista de en pantalla, es el que se va a encargar de mirar los píxeles y la resolución que tiene nuestro diseño, nuestro aplicativo, nuestro equipo electrónico donde estamos visualizando la página. Obviamente esto necesita de jQuery para que lo detecte, pero digamos que entre las librerías de Bootstrap pues ya habían incluido esos elementos para poder identificar y tener de manera clara pues la parte de la detección y el cambio automático específicamente. Entonces, importante para que nos funcione es que dentro de nuestra página de index, nuestra plantilla, vamos a tener que tener un viewport, la etiqueta meta de viewport, donde le vamos a decir que el ancho es igual al ancho del equipo, al ancho del dispositivo, ¿cierto? Entonces vamos a saber que el ancho es igual al ancho del dispositivo. Es decir, si estamos viendo en un iPhone, entonces sabemos que el ancho es 480, o en un tablet vertical va a tener una medida, en el horizontal otra, o en un monitor una pantalla. Esto es lo que hace eh, que nos detecte la navegación. Aquí pues miramos básicamente que cuando yo voy cambiando él va saltando porque la resolución va cambiando, ¿cierto? Digamos que lo controlamos en el escritorio a través de reescalar eh, la página o el navegador como tal. Entonces el ancho, como les digo, va a ser el ancho del dispositivo. Él con esto va a controlar pues nuestras hojas de estilo. Hay algo adicional que decimos escala inicial,
Pues en este momento no tengo cómo capturar mi celular para mirar la diferencia, pero digamos que la escala inicial es de un píxel del 1, equivale al 1%, donde la página va a aparecer al tamaño real de la página. Uno a veces ve páginas web, las carga en un iPhone o en un celular, en un smartphone, y la página completa, cuando no tiene vista móvil, pues se va a ver súper pequeña. Entonces es una escala del 50% o algo por el estilo, donde la página se va a ver súper pequeña, porque él adapta todo el ancho de resolución al tamaño del visor. Entonces no va a ver una página de internet en un smartphone de manera pequeña. Si yo a esa misma página, así no tuviera vista de monitor, le digo que escala inicial 1, entonces los textos y la información van a permitir, se van a ver al tamaño real, solo que se vería solamente un pedacito de la página. Lo que habría que hacer es escalarla con los dedos, pues para que podamos ver la página completa. Aquí hay algo que puede ser opcional, pues digamos que todos pueden ser opcionales, pero si estamos construyendo algo responsive, entonces lo que le vamos a decir es que la escala máxima igual sea de 1. ¿Esto qué significa? Que si alguien quisiera acercarse o alejarse, pues sencillamente no va a permitir, en un smartphone no va a permitir hacer escala. Entonces la escala es la escala a la que nosotros definimos el diseño. Es decir, el tamaño de fuente, la información y todo va a ser tal cual lo definimos. Nadie podría escalar nuestra aplicación ni pequeño ni grande. Es decir, si ustedes abren una aplicación eh, en su smartphone y tratan de hacerle zoom o no, ella no va a cambiar, los botones van a seguir siendo los mismos. Esto nos va a permitir que nuestro diseño pues tenga ese tamaño unificado y no se pueda estar escalando ni disminuyendo. Eso si se elimina, pues sencillamente la gente podría hacerle zoom a la página o no, ¿cierto? Y igualmente si se pueden escalar los elementos, entonces aquí podríamos pues complementar el valor. Esto es lo primero, pues para que el dispositivo entienda que cómo vamos a trabajar y cuál va a ser nuestro ancho de contenido. Ya el Bostra pues captura esa información a través de jQuery y demás. Y vamos a tener un archivo CSS que por defecto es template.css, lo encontramos en la carpeta CSS, donde vamos a tener los media queries, que son los encargados de decirle al dispositivo cómo se va a ir mostrando. Una forma es que los media estén en el archivo template, y otra es que podríamos incluir aquí en los metadatos, decirle que si el dispositivo tiene entre un ancho y otro ancho, cargue un archivo CSS, y entre otro tamaño, otro archivo, y cargar 4, 5, 6 archivos CSS dependiendo de la resolución del dispositivo. Pero digamos que si uno lo implementa de manera correcta, utilizarlo todo en la hoja de estilos, de hecho así lo recomienda Bootstrap. Como les mostraba, esto viene en la plantilla que estamos trabajando, pues va a ser fácil de manejar. Entonces les explico cómo funciona. Entonces la primera parte son los archivos, digamos así, los CSS normales. En este caso, por ejemplo, la etiqueta HTML y el body. Entonces este es el color general de la página. Después aparece una sugerencia de layout. Entonces aquí estamos haciendo los elementos que floten a la izquierda. Entonces hacemos una clase que podemos reutilizar para el floatlet. Entonces, si queremos que un elemento flote, le ponemos esta clase a la izquierda y esta a la derecha. ¿Qué pasa si tenemos Internet Explorer? Pues si quisiéramos una clase de Explorer 7, la tenemos aquí pues para darle un zoom, pensando pues en optimizar algunos elementos. Y en la parte de layout podríamos colocar algunos elementos de diseño generales que van a estar en todo el sitio. Por ejemplo, si tuviéramos un background que se fuera a repetir en todo el lugar o lo demás, lo podríamos poner antes de. Luego empiezan a aparecer los media queries, que lo que nos van diciendo es una condición donde dice cárgueme este media, ¿sí? En el caso de retina, dependiendo cómo se maneja el píxel radio, ¿cierto? Si es una hiperretina, entonces cárgueme unas características diferentes. Sabemos que los dispositivos con retina pues tienen el doble de resolución de los dispositivos convencionales, pero vamos a empezar a trabajarlo a partir de las resoluciones, que es mucho más fácil controlar. Ya sabemos pues que por acá podríamos hacerle las pruebas y demás a un dispositivo retina en caso de que no se vea bien, cuando lo tuviéramos pues o quisiéramos hacer algo muy especial para que se aproveche bastante. Pero si trabajamos con las demás resoluciones, los dispositivos trabajan de igual manera sin ningún inconveniente. Entonces
Él aquí nos dice, listo, vamos a empezar a cargar eh, los teléfonos y menores. Entonces él nos dice, si el dispositivo, el ancho máximo es de 480 píxeles, cárgueme este diseño. Luego nos habla de tablet, eh, de tablet verticales o de teléfonos horizontales con muy buena resolución. Entonces, si la resolución máxima es esta, entonces póngame esta información. Y después entramos a las tabletas horizontales, donde el mínimo sería un valor original, pues mínimo este valor. Y finalmente, bueno, aquí hay algo que les voy a contar, y es que por practicidad yo agregué este nuevo media. Este media lo agregué porque originalmente lo traes de esta manera, ¿sí? Lo trae de esta manera. Yo lo que coloqué fue un min weight, un ancho mínimo que empata con este, pero que no tiene un ancho máximo, porque que hay elementos que tienen que son los mismos cuando el ancho es de 768 que cuando es mínimo 2000. Hay elementos que se repiten. Entonces, si yo elimino esta información, ¿cierto? Y lo dejo de esta manera, entonces hay elementos que mínimo 768 y máximo no es 79 que los voy a necesitar acá también y que se me van a repetir. Pero hay otra forma de controlarlo que lo vamos a ver en un momento, digamos, dejémoslo original para que lo entendamos mejor. Y si miramos, viene del más pequeño al más grande. Cuando comenzó Responsive Design, la gente, y por lo general los diseñadores, y por lo general cuando uno le presenta un proyecto a un cliente, uno lo que va a encontrar es que uno presenta la vista, la mayoría de las veces uno presenta la vista grande. Hoy en día pues hay que diseñar tanto la vista grande como la vista móvil para presentarle cómo se vería al cliente pues la información antes de que nos apruebe, o para nosotros mismos tener conciencia de cómo vamos a maquetar. ¿Por qué? Algo muy sencillo. Si la intención de tener diseños y dispositivos para equipos de escritorio de manera diferente, pues el fin último es que el equipo se optimice para móviles. Si yo lo hago al revés, que mucha gente lo hace al revés, y construyo primero el grande y después el pequeño lo que va a hacer es que va a empezar a cargarme toda la información de los CSS y solamente va a mostrar lo que él corresponde. Sabemos que entre más abajo, lo de más abajo va reescribiendo lo de encima. Entonces, todos estos elementos los van a cargar todos los dispositivos, ¿sí? Si tengo un ancho máximo de 480, voy a cargar esto. Y de aquí en adelante el teléfono no cargaría nada, porque si máximo 767 ya no le aplica. Como es un condicional, él no va a leerlo. Como mínimo, eh, como mínimo un ancho, él no va a leerlo. Y obviamente pues un mínimo más grande no va a leerlo. Entonces toda esta información no se va a cargar. Al igual que toda la información de Mac de mínimo 1200 píxeles de ancho no se va a cargar en las tabletas, en los equipos de escritorio. Entonces las tabletas tampoco cargarían esta información. Lo que nos va a ayudar es a evitar el consumo y la carga de datos innecesarios. Y por eso también es que uno dice que maqueta de pequeño a grande, porque como todo lo de aquí lo va a ir reescribiendo, entonces en teoría la información inicial se va a ir reescribiendo con la otra información. Pero hay elementos que posiblemente utilicemos al principio que vamos a evitar reescribirlos al final, porque ya desde el principio se definieron. Bueno, ahora sí vamos en materia y empecemos a lo que nos gusta, y es ver elementos claves. Lo primero que voy a hacer entonces es, lo acostumbro a hacer, y es vincular, pues aquí obviamente está cargado de manera dinámica nuestra plantilla, nuestra hoja de estilos está pues cargada dentro del core de la plantilla, pero no está explícita. Yo no puedo ver, si yo creo aquí en la plantilla algo diferente, no lo voy a poder ir viendo. Entonces lo que voy a hacer simplemente es que voy a vincular mi hoja de estilos. Aquí le voy a añadir, la voy a buscar. Simplemente me meto, busco el template, busco la hoja de estilos CSS y voy a buscar mi página de template y la voy a vincular. ¿Ok? Entonces, cuando la vinculo en las versiones modernas de Dreamweaver, voy a encontrar que aquí mismo voy a poder acceder a los dos elementos, tanto
la plantilla como el código fuente ya no voy a tener que estar pasando entre pestañas, sino que lo voy a tener disponible pues a la mano, nuestra hoja de estilos. Es muy importante que una vez acabemos la plantilla pues eliminemos ese vínculo. Aquí me quedó el vínculo, esta línea habría que eliminarla una vez publiquemos y ya nos quede final, para evitar que encuentren links rotos, porque obviamente esta dirección no va a existir cuando ya estemos montados y trabajando en el sitio real, no va a existir. Entonces digamos que va a perder optimización, y si le ponemos a validar W3C nos va a decir que no existe el archivo, o cuando leemos código fuente de la carga él se va a quedar buscando un archivo innecesario. Pero para el proceso de maquetación y pruebas pues es muy útil tenerlo a la mano, porque vamos a poder ir modificando esa hoja de estilos, algo tan sencillo como colocar el background otro color, y inmediatamente él va a ir previsualizando eso que estamos haciendo. Entonces de esa manera pues vamos a ganar terreno, por así decirlo, donde vamos a poder ir visualizando nuestro diseño y nuestra información. Bueno, entonces vamos a comenzar a maquetar. Lo primero que voy a hacer entonces es reemplazar ese texto por mi logo, ¿sí? El texto del nombre de mi página lo voy a reemplazar por el logo. En este caso eh, yo tengo aquí un ID logo, le coloqué a ese span ID logo, le coloqué una etiqueta href y un título h1, ¿sí? Una etiqueta href y un título h1. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a crear, como ese identificador logo lo voy a necesitar en el layout en todas partes, entonces voy a decir que ID logo. Entonces la forma de darle estilos a este elemento que tiene ID logo es crear un estilo con numeral logo, ¿sí? Ese es el que vamos a ir creando. Y lo que le voy a decir eh, es lo siguiente. Voy a dejar por el momento logo como tal en blanco. Vamos a ir mirando qué necesitamos. Ahora le voy a decir que la etiqueta A, es decir, el link dentro del logo, vamos a tener una etiqueta A que es un link. Vamos a decirle que la etiqueta A va a tener un ancho del 100%, ¿sí? Y vamos a tener un alto del 100%. ¿Del 100% de qué? Del 100% de... Qué pena que lo tengo para que automáticamente publique. Entonces me está sacando los mensajes de publicación automática. Bueno. Entonces esta etiqueta A lo que va a hacer es que va a ocupar el ancho total de lo que ocupa el logo, es decir, no solamente el espacio correspondiente al texto, sino el elemento al logo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle que vamos a ir anidando etiquetas, es decir, a darle la ruta. Vamos a decirle que el H1, aquí veíamos que este título lo definí como H1 y lo puse como H1 porque está dentro del header, eso para que los motores encuentren que me interesa, que cuál es el título de la página o el nombre de la página como H1. Entonces voy a decirle que los H1 que están dentro de un vínculo, que están dentro del logo, van a tener lo siguiente, van a tener display none, display none, y van a tener un text indent a menos 9999 píxeles, eso con el fin de que no se muestre y esté lejos de la página, al lado izquierdo, pues bien lejísimos. Entonces aquí vemos que ha desaparecido nuestro texto, porque le dijimos que no lo mostrara visualmente, pero el texto está ahí, y que lo ubicara de manera lejos. Entonces si miramos el código fuente, pues él va a aparecer el texto como tal, pero no se va a visualizar. Bueno, aquí en la parte de la etiqueta tengo que decirle que se me muestre como un block para poder que me genere el recuadro. Entonces vamos a publicarlo, a ver cómo lo vamos visualizando, y vamos a recargar esta página
Aquí vemos que ya no existe nuestro elemento de logo. Bueno, al logo vamos a decirle igual estos mismos datos de la etiqueta A. Vamos a decirle display block y lo voy a colocar en este punto, pero realmente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a exportar mi logotipo, voy a copiar el logotipo de mi plantilla, lo voy a exportar de manera independiente, vamos a decirle exportar, y lo voy a guardar en mi carpeta de templates, en mi carpeta Colombia Excelente, en mis imágenes. Entonces acá le voy a decir que se va a llamar logo. Por ahora lo voy a dejar logo, ya enseguida vamos a ver cómo más lo vamos a llamar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en la etiqueta de logo voy a quitar esto un momento. Le voy a decir que vamos a utilizar un background con una URL, y la URL, el fondo que vamos a ubicar, se va a llamar logo. Entonces por acá lo vamos a buscar. No, tengo los logos, pesa menos el JPG, entonces voy a seleccionar JPG. Aquí vemos que el ancho es 225 píxeles por 71, ¿sí? Entonces lo que le voy a decir a esto es, primero, que no repita, luego le voy a decir un height, que veíamos que era de 71 píxeles, ¿sí? Y un white, eh, de 225 píxeles. Ok, vamos a guardarlo, vamos a decirle que sí nos suba. Aquí vemos pues mientras nos sube que aparece el logotipo, y si nos venimos y recargamos nuestra página, vemos que aparece el logotipo. Ok, entonces aquí mientras cabe, pues vamos a ir viendo cómo se va comportando. Entonces hemos reemplazado ese código fuente, hemos reemplazado ese texto que teníamos ahí con la etiqueta H1 por un logotipo. Si miramos, como le dijimos que la etiqueta A fuera del ancho total, pues esto es un fondo, aquí no hay una imagen, esto es un fondo. Entonces realmente lo que es un recuadro invisible que tiene una etiqueta A, donde adentro pues está el texto H1 pero no se ve, y ese es el área sensible. Entonces aquí vemos que la etiqueta como tal, si seleccionamos esto, vemos la imagen y vemos que aquí no hay imagen, eso es un fondo, pero con la etiqueta A le hemos podido dar un área de vínculo. Entonces si le damos clic, pues nos va a llevar a la raíz, que fue lo que yo le pedí que hiciera a ese elemento, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos, que el logotipo se va a volver sensible. Pero ¿qué pasa? Aquí le dimos un ancho, entonces vemos que nos está saltando el menú. En teoría el menú todavía no debería saltar. Entonces no le voy a vincular todavía el ancho a mi logotipo. Todavía no le voy a colocar este ancho, porque lo que vamos a hacer ahorita es crear los logotipos. Mire que aquí se cortó porque aquí ya es un tamaño diferente. Lo que voy a hacer es crear los logotipos de acuerdo a cada una de las vistas de diseño. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A través de Google Chrome o a través de Firefox podemos, aquí vemos los tamaños, ¿sí? Podemos ir mirando qué tamaño necesitamos. Entonces, lo voy a ampliar del todo. Voy a decirle inspeccionar en elemento con Firebook. Pueden instalar, es una extensión que ayuda mucho a la parte de identificación, ¿sí? Y lo que voy a hacer es mirar cuánto espacio, cuánta información está utilizando este elemento. Voy a abrir esta misma página en Google Chrome que
para lo que les voy a explicar, pues es mucho más sencillo de identificar. Ok, entonces aquí está en Google Chrome. Para mirar cómo se comporta, entonces vamos a darle clic derecho, inspeccionar elemento. Es muy útil ver y conocer el código fuente. Les explico cómo funcionan los dos sistemas. Pues aquí básicamente está cómo construyó nuestra página el sistema. Entonces aquí está todo lo que él ha ido cargando. Vemos que él por defecto le coloca unas clases con el código que habíamos visto que podemos utilizar para darle estilos dependiendo de donde nos encontremos. En este caso, pues en el inicio le coloca una clase llamada inicio, es decir, el nombre casi siempre el nombre del alias, y podemos ir pintando y mirando cada elemento. Aquí tenemos nuestro identificador logo, aquí vemos el tamaño, y al lado derecho vamos viendo las columnas y la información. Entonces si yo quisiera, por ejemplo, cambiar para probar cómo se vería la página con otro color diferente, entonces aquí podemos ir haciéndole variaciones de color. ¿Sí? Entonces ahí podemos ir cambiando. De modo que en tiempo real podemos ir viendo cómo se comporta nuestra construcción en nuestra página, y finalmente pues lo único que haríamos es ir a cambiar estos valores. Aquí no estamos cambiando nada, sino simplemente haciendo pruebas de color que podemos modificar posteriormente. E igual nos dice este estilo en qué hoja de estilos está. Entonces, por ejemplo, vemos que este color azul por defecto viene dentro de nuestra plantilla de Bootstrap. Ahí nos dice la ubicación, y como no lo estamos cargando en la plantilla, sino que estamos, porque igual la plantilla que estamos utilizando trae Bootstrap incluido, pero nosotros lo cargamos directamente desde los media del Joomla, es decir, lo cargamos directamente desde el Bootstrap que trae nuestra versión incluida, no desde la versión de la plantilla. Podríamos hacerlo desde la versión de la plantilla y modificarlo, pero lo que acostumbro a hacer es reescribir esos estilos para no tener que tocarlos, porque en el momento actualizamos, hacemos una mejora, se nos borraría. Entonces lo que hacemos es que reescribimos y sobreponemos ese estilo anterior con un nuevo estilo creado por nosotros. Pero bueno, ¿qué vamos a mirar en este caso? Porque Google Chrome me parece más fácil, sencillamente porque si yo me paro en el elemento, ya aquí abajo estoy viendo que el div, en la parte de arriba, él me va a decir ese div a cuánto equivale. Entonces ahí vemos que el div mide 270 píxeles de ancho. En esta resolución, si me cambio y me paso, él ya me dice que tengo de columna 220 píxeles de ancho. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a identificar nuestros tamaños para que podamos tener claro qué es lo que vamos a diseñar. Entonces, ya sabemos que en este tamaño, en esta resolución, vamos a crearlo a máximo 220, ¿sí? Y si seguimos escalando y si seguimos mirando en esta nueva versión, ¿sí? Si me paro, ya voy a tener 166 píxeles de ancho. ¿Qué pasa con el 71? Pues básicamente el 71 se lo dimos de manera manual. El 71 pues nosotros lo definimos de manera manual. Entonces vamos a decirle que en la versión de tablas, entonces aquí vemos que es 166, table 166, estaba dando de píxeles. Aquí ya saltó nuevamente, entonces lo miramos. Desktop desktop 220, y pongámosle full, estamos hablando de 270. ¿Ok? Y si miramos la versión móvil, ¿sí? Pues digamos que aquí es dependiendo de la pantalla, pero ya sabemos que a partir de menos de cierta resolución, entonces vamos a tener un logotipo con un máximo, ¿sí? Entonces podríamos ya aprovecharnos del ancho de pantalla para utilizar el logotipo móvil. Ya es cuestión de irlo definiendo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese orden de ideas, lo que voy a hacer
es básicamente abrir nuestro logotipo, ¿sí? Y vamos a cambiarle el tamaño a la imagen de acuerdo a nuestros tamaños. Ya sabemos que la versión de escritorio es máximo 220, entonces lo voy a decir que sea de 215. Él me va a mantener eh, la proporción, ¿sí? Entonces ahí ya está. Pues ahora lo voy a exportar. Como ese es un logo con fondo blanco, entonces lo voy a cambiar a calidad JPG para que, pues en este caso me queda más pequeño. Ahorita lo habíamos visto que queda más pequeño JPG, y en este caso ahí sí ya lo voy a exportar después de que ya lo tengo JPG. Y esta es la versión de 220. Dijimos que la versión de 220 era desktop, entonces yo lo que acostumbro es colocarle el nombre y el tipo. Vamos a decirle PC, pues para que no nos enredemos. Entonces logo.pc, vamos a guardarlo. Vamos ahora a cambiar el lenzo para el tablet, entonces máximo 166, entonces vamos a decirle que el ancho es 160, y igual logo tableta, y ya tenemos estos dos. Y me voy a devolver a mi versión original que dice que está a 226, yo lo tenía a 270. Este pues lo podemos dejar así o lo podemos crecer, pues ya depende de cómo lo manejan. Yo lo voy a crecer un poquitico, así le quedó 50. Lo ideal es pues trabajar con los archivos originales para que la imagen no se pixele. Y lo voy a exportar entonces como logo full. Este me quedó PNG, entonces vamos a cambiarlo, exportar y logo full. Ya una vez tenemos nuestras imágenes, entonces lo que vamos a hacer es empezar a utilizarlas en los media queries. Entonces lo que voy a hacer es que no los voy a utilizar aquí en la parte del logo, sino que como podemos ir reescribiendo, lo que voy a hacer es que en la resolución donde sea máximo 480, ¿sí? Máximo 480, voy a cargar, entonces lo voy a decir que el background sea una imagen. Vamos a buscar la imagen como máximo 480, y nuestro logo en la versión full o en la versión de PC pues va a estar unificado, pesa 7K, entonces voy a utilizar el logo de PC. Lo ideal pues podría ser uno que se llame logo móvil, ¿sí? O vamos a utilizar el logo solito que teníamos para diferenciarlo de los demás. Logo, aquí le voy a decir que el background eh, se centre por encima y se centre por la mitad. Y si miramos el tamaño de ese logo, veíamos que tenía un alto de 71. Entonces aquí pues vemos que se va viendo ya cómo va quedando. Vamos a cerrarlo y vamos a decirle Hey 71, vamos a decirle Hey 70 y Hey 80. Pronto queda muy alto para móviles, pero ya lo vamos a ir probando. Entonces aquí vemos que nos quedó Hey 80, ¿sí? Para que nos quede este margen vemos que se repite arriba y abajo un poquitico, no 71, para que no nos quede muy exacto. Y lo que le vamos a decir entonces es que no repita. Entonces, de modo que en los móviles ese logotipo nos quede centrado. Ese logotipo nos quede centrado. Ok. Vamos a utilizar el mismo. Vamos a utilizar el mismo código para la versión de máximo de los teléfonos horizontales. Vamos a utilizar el mismo botón. Y vamos a crear entonces el siguiente. Entonces lo que habría que decirle es
igual, numeral logo. Bueno, vamos a ir mirando cómo se comporta, vamos a guardarlo. Porque como lo quitamos del básico, vamos a ver algo particular, es que antes de que cargara cualquier cosa el logo no tiene nada. Entonces si lo recargamos, si nos venimos y recargamos nuestra página web, vamos a ver si ya cargó. Ok, ahí ya nos cargó el caché. Entonces si miramos en la resolución grande el logo no existe, en esta tampoco existe, y cuando nos venimos a la versión de tablet o móvil ya encontramos nuestro logo centrado. Aquí vamos viendo nuestro logotipo centrado de acuerdo al dispositivo, pero como no hemos definido que haya nada en las otras versiones, pues él simplemente no nos va a mostrar ningún tipo de información. Entonces aquí vamos viendo cómo los media queries empiezan a cargar información de acuerdo a lo que van teniendo. Como esto no es no es máximo 80, sino que es mucho más grande, entonces no va a entrar a leernos nada de lo que se encuentra en este media, y al igual que ese tampoco. Entonces ahora sí vamos a crear los intermedios. Entonces aquí en media logo vamos igual a decirle que background URL, vamos a cargar el logo tableta. Vemos que el alto es de 51, entonces vamos a decirle que center y que no repita igual, o sea que esa primera línea lo único que cambia es el nombre de la imagen, y vamos a decirle que el alto sea de unos 55 píxeles para que no nos quede muy apretado. Y en la versión full vamos a colocar exactamente lo mismo, solo que en la URL vamos a cambiar por el logo full, que ya vemos que el alto es de 79, entonces vamos a darle aquí que sea de 85. Entonces cambiamos la imagen y el alto del elemento que queremos que se recargue. Entonces vamos a subir en este momento las imágenes y los estilos y vamos a recargar nuestra página. Vamos a cerrar el visor para ir viendo cómo se comporta. Entonces aquí miramos que ya, digamos que el logo cambió, ya que el logo era pequeño, ya estamos en la versión de tabletas. Aquí nuestro logo es tableta, vemos que ya no se corta, ahorita en la prueba se cortaba. Y cuando cambiemos a la versión de escritorio no va a cargar nada, y cuando pasemos a la versión full nos va a cargar nuestro logo full. Pero ¿por qué en esta versión no cargo nada si ya los llenamos? Se preguntarán pues ustedes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si miramos los media, ellos aquí tienen un condicional donde dice mínimo 768 y máximo 997, y después dice mínimo 2000. Entonces hay un lapso entre 980 y 1200. ¿Qué vamos a hacer entonces? Simplemente después de este media, ¿cierto? Vamos por defecto, es la resolución por defecto, que digamos que en ese espacio están todavía un alto porcentaje. Entonces aquí lo que vamos a cambiar es la URL y le vamos a colocar el logo, vamos a seleccionarlo, el logo de PC. Entonces el logo de PC, ahí vimos que era de 68, entonces vamos a darle 72 o 75 y vamos a guardar. Entonces, ¿qué pasa? Como estos dispositivos máximo tienen esto, nos van a cargar esto, no van a seguir cargando información. O si fuéramos a colocar un elemento que se repita por todo, entonces lo pondríamos antes de esta resolución. Entonces vamos a cargar a ver si es cierto. Aquí vemos que ya nos carga donde no cargaba. Si nos vamos para el full, el logo cambia, se crece. La diferencia es poca, pero sí se crece. Ahí vemos que sí hay un salto entre el logo 1 y el logo 2. Y entramos al logo 3, que en este caso nos reescribió el logotipo, ¿cierto? En este caso nos lo reescribió
porque él siguió leyendo los media. Entonces yo ahorita les decía que yo lo que hice pues básicamente fue reescribir esta información. Digamos así que podríamos crear un media query adicional que sea 980, ¿sí? Que sea un mínimo 980, vamos a colocarle mínimo 980 porque si hay muchos elementos que se repiten, de modo que este logo entre con las resoluciones que pasan después de esta y que hacen un salto, ¿sí? Entonces vamos a decirle que si me lo suba para que corrijamos ese problema. Entonces creamos un nuevo media que nos controle esta información. ¿Ok? Esa es una forma, ahí ya vemos que ya no se nos reescribe, ahí cambiamos y vemos toda nuestra información. Otra opción que tenemos, si no quisiéramos utilizar un medio adicional, digamos que en este caso, vamos a eliminar esto, entonces vamos a ver que lo que hacía es que nos reescribía el logo, ¿cierto? Aquí nos reescribe el logo siguiente, el tamaño siguiente, nos lo pone ahí, nos lo deja mucho. Lo que podemos hacer es decirle a este media, a ese logo, simplemente que sea important, es decir, que le dé prioridad a este elemento sobre cualquier otro. Entonces cuando lleguemos a esa resolución y le demos que importan, él nos va a tomar el valor importante. Así el otro esté posterior y no lo reescriba, aquí podemos tener el valor important como valor a tener presente. ¿Ok? Entonces, de esa manera lo que vamos a hacer es empezar a maquetar cada uno de los elementos de nuestro diseño para construir una plantilla de manera responsive. Vamos a empezar a darle estilos a cada uno de los elementos, siempre comenzando por el más pequeño, y podemos irlo probando. Algo que tiene Dreamweaver muy bueno en su última versión es que eh, podemos ir visualizando según las resoluciones, ¿sí? De cómo se va a ir viendo. Entonces vemos que el tamaño del logotipo va cambiando. Obviamente, como no tenemos el Bootstrap dentro de Dreamweaver corriendo, habría pues que configurar un sitio en vivo, que hoy en día lo dejo. Tendríamos que tener de manera completa nuestro sistema configurado, pues podríamos hacer test aquí localmente. En este caso pues no vemos las columnas ni demás elementos, pero digamos que a nivel gráfico nos ayuda un poco ir teniendo la información maquetada de nuestra página directamente en Dreamweaver y pues poder ir visualizando. Por el momento entonces paremos acá para que el video pues no se alargue mucho más y puedas hacer la práctica correspondiente. Espero que haya sido clara la explicación y recuerda pues las dudas con gusto serán resueltas. Nos vemos en un próximo video. Chao.